Planteamos en esta píldora cómo pueden los socios, personas físicas, obtener rentabilidad de sus empresas concursadas. Por lo tanto, vamos a estar dentro de un concurso. Hay que decir que en plena fase de elaboración de rentas me he encontrado con clientes que sus empresas estaban en concursos que desconocíamos y que no nos habían comunicado, y que además tienen datos importantes que además Hacienda no proporciona. Por ejemplo, los préstamos efectuados por un socio a su sociedad no constan en los datos fiscales de Hacienda, y que sin embargo pueden tener mucha importancia para la renta dentro del concurso, como decimos. Cuando una empresa entra en un concurso, se sabe que el periplo de acontecimientos y el lapso de tiempo que transcurre hace que a los socios se les olvide esta situación, que simplemente nadie les pregunte sobre sus relaciones financieras con la empresa, ¿verdad? Además, en la actualidad, tras varios años, todavía siguen enquistados muchos concursos de acreedores que después de 3 o 4 años empiezan a concluir, en estos tiempos de que concluirán, y que normalmente van a terminar con la extinción de la mercantil. Por ello, es interesante tener presente las pérdidas patrimoniales derivadas de estos concursos para con sus socios. ¿Con qué finalidad? Optimizar las declaraciones fiscales en la renta, no solo presente, sino también en la futura, por los casos que diremos. Teniendo en cuenta además que casi todos los concursos la cuota de liquidación suele ser cero y que las relaciones deudor-acreedor con los socios, por ser créditos subordinados, casi seguro que no se van a cobrar, ¿de acuerdo? Hay que tener presente que una persona física que sea mercantil de una sociedad puede, o mejor dicho, suele tener las siguientes relaciones con su sociedad. Por ejemplo, relación 1. Al ser socio tendrá acciones o participaciones que haya adquirido por la constitución, por la ampliación o simplemente por compra. Además, en su condición de socio puede haber efectuado aportaciones a la sociedad a las cuentas 118, que será algo frecuente que ha ocurrido desde el 2007 en tiempos de pérdida. Además puede, en tercer lugar, tener relaciones financieras derivadas de préstamos a largo o a corto o préstamos participativos. También, en cuarto lugar, puede tener con la sociedad una cuenta corriente, la típica y la común 505.1. También, en quinto lugar, puede haber prestado servicios personales, ya sea por rendimientos de actividades económicas profesionales o por rendimientos del trabajo. También, en sexto lugar, es posible que en estos años de crisis, en las refinanciaciones que haya podido tener, haya avalado o afianzado cantidades a la sociedad y que tenga que verse obligado a pagarlas en estos momentos, ¿de acuerdo? Una vez que la sociedad entre en concurso, lo normal, como hemos dicho, será que no se cobre nada o casi nada, incluso que se tengan que hacer frente a las deudas avaladas, que durante el concurso incluso se haya tenido que efectuar algún pago parcial fruto de estos avales para resolver antes de la subasta alguna deuda financiera con las entidades, ¿de acuerdo? Bien, pues hay que ver las posibilidades fiscalmente para recuperar estas pérdidas. En primer lugar, créditos que un socio haya concedido a su empresa, en sentido amplio. Aquí, la Dirección General de Tributos, en el año 2017, una fecha muy característica, el 23 de febrero, la consulta 487 dice que es posible computar una pérdida patrimonial por el deterioro del crédito, pero que la falta de pago por sí sola no da lugar automáticamente a la pérdida, ya que el impago no genera una variación en el patrimonio del deudor. Antes del 1 de enero del 2015 era necesario que el derecho de crédito resultase judicialmente incobrable y era necesaria que en el sede de concurso hubiera algún tipo de resolución judicial firme que determinara de alguna forma la imposibilidad del cobro. Pero a partir del 1 de enero del 2015 se reforma la ley de renta. En la parte a la que afecta a la imputación temporal, que esto es lo importante, el artículo 14.2 se introduce una letra K, importante para este caso, que más o menos establece que las pérdidas patrimoniales que se deriven de créditos vencidos y no cobrados van a poder imputarse al periodo impositivo en el que concurra alguna de las circunstancias que enumera. En primer lugar, si no se está en concurso y haya habido una quita, tiene que ser una quita dentro de un acuerdo de refinanciación judicial o extrajudicial, pero siempre al amparo de la ley concursal. Segundo, si se está en concurso, que adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde la quita, ¿de acuerdo?, computándose la pérdida por la cuantía de la quita. Tercero, o que simplemente, si no hay quita, que concluya el procedimiento judicial por extinción de la sociedad y sin que se hubiese satisfecho el crédito. Este tema es importantísimo. Este tipo de pérdidas, ¿qué tipo de pérdidas son?
son pérdidas, pero son pérdidas que se integran en la base imponible general, no en la del ahorro. Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque al integrarse en la base general las vamos a poder compensar con los rendimientos del trabajo, con rendimientos de actividad económica, con rentas inmobiliarias, ¿de acuerdo? Con lo que establece el artículo 48 de la Ley de Renta. Hay que decir que no es lo mismo una quita que una renuncia al cobro de un derecho de crédito, ¿de acuerdo? En la que por aplicación del 33 de la Ley de Renta no se van a computar como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por actos intervivos o liberalidades, por lo que una renuncia pura y simple, es decir, no condicionada al cobro del crédito, no podrá imputarse como pérdida patrimonial en su IRPF. Otra cosa es una renuncia para poder cobrar, ¿de acuerdo? En este caso podemos estar hablando de una quita parcial o no y habrá que justificarla muy bien. Bien, en relación con la pérdida derivada del valor de las participaciones, es decir, que tenemos acciones y pierden el valor, pues aquí para que haya una pérdida necesitamos el auto de declaración de conclusión del concurso, en el que se declara la extinción, la disolución de la sociedad, en el que se disuelve, ¿de acuerdo? En el que se inscribe en el registro mercantil y la empresa desaparece, para poder computar esta pérdida, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se computa esta pérdida? Pues según el 37 de la Ley de Renta, por la diferencia entre el valor de la cuota de la liquidación social, o el valor de mercado de los bienes, y el valor por el que adquirimos en su momento las participaciones. En este caso, como la cuota va a ser normalmente cero, pues la pérdida será prácticamente todo el valor de adquisición, ¿de acuerdo? Si esta pérdida de las acciones no va a la base imponible general, sino que en este caso esta pérdida sí que va a la base imponible del ahorro, ¿de acuerdo? Bien. También es posible que tengamos deudas pendientes de cobro por rendimientos de actividades profesionales, es decir, créditos que el socio le ha prestado a la sociedad a su trabajo, ¿de acuerdo? Y no hemos cobrado. Aquí en este caso nos vamos al impuesto de sociedades y para poder provisionar, para poder meternos el gasto, necesitamos que se haya editado el auto de liquidación, de la apertura de la fase de liquidación para deducir el gasto por insolvencia. En cuarto lugar, es posible que el socio haya tenido que hacer frente al pago de cantidades de deudas de la sociedad debido a que tenía prestado avales. Bien, el pago de estas cantidades no da derecho automáticamente a computar la pérdida, ¿de acuerdo? Sino que es necesario también la conclusión del concurso, ¿de acuerdo? Que obviamente con ello se va a conllevar el impago y la extinción de la sociedad. ¿Qué ocurre si las cantidades pagadas fruto del aval lo fueron con anterioridad al concurso? Pues que en ese momento surgió un derecho de crédito del socio frente a la sociedad por la cantidad pagada y no necesariamente surgió una pérdida patrimonial. No se va a poder computar esta pérdida como tal hasta que se declare la insolvencia de la sociedad, ¿de acuerdo? No siendo necesario en este caso que haya un concurso de acreedores, sino simplemente que se declare la insolvencia de la sociedad. Bien, espero que haya sido de utilidad y muchísimas gracias.